RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 48 minutos. Como lo decíamos, está el padre Sterling Londoño Palacios en nuestros estudios. Él es el vicario general de la diócesis de Quibdó, que está de celebraciones. 25 años en calidad de diócesis. Padre Sterling, buenos días. Muy buenos días para usted y para la amable audiencia. ¿Qué es el vicario general de la diócesis? ¿De qué se ocupa? El vicario general, según el Código de Derecho Canónico, es una persona que está al servicio de la diócesis de Quibdó y que no tiene una misión específica por derecho, sino por las asignaciones que le hace el ordinario del lugar, que es el señor obispo. Es algo así como, digamos, el Messi del Barcelona, en cualquier lugar de la cancha, como las circunstancias decían. No como Messi es muy polifacético. O como el secretario general de una entidad, tiene que estar ahí en todos lados también. Sí, casi que el notario, digamos. Pero acá es funciones delegadas, digamos. Exactamente. Funciones delegadas. Muy bien. Padre, vamos a celebrar 25 años de diócesis, que se cumplen ¿cuándo? Que se cumplen mañana sábado 22. Entonces estamos de celebración hoy y mañana. Bueno, básicamente la designación como diócesis se da el 30 de abril del año de 1990. Pero la ceremonia como tal se realiza en Quibdó en el 22 de agosto. Quien erige la diócesis es el Papa, en este caso el Papa Juan Pablo II. El 30 de abril del año 1990 firmó el decreto pontificio. El decreto pontificio recibe el nombre de Bula Pontificia, y ese mismo día creó las diócesis de Quibdó y de Ismina, de manera que son dos diócesis hermanas que como territorios eclesiásticos nace la prefectura apostólica del Chocó en el año de 1908. Ya posteriormente se divide por ser un territorio muy amplio. Sí. Luego por allá en los años 80 ambos asumen la categoría eclesiástica de vicariato apostólico de Quibdó y de Ismina, y en el año de 1990 las dos diócesis. ¿El primer obispo de la diócesis fue Monseñor Castaño Rubio? El primer obispo de la diócesis fue Monseñor Castaño Rubio, que en el año 83 asumió siendo obispo, pero con el cargo de vicario. Vicario apostólico. El vicario significa que que el titular del vicariato es el Papa, y elige a un vicario para que lo represente allí. De manera que canónicamente el vicariato depende en toda su parte administrativa, pastoral de Roma, y lo delega el servicio. Cuando se hace paso de vicariato a diócesis, esa dependencia de Roma, ¿cambia en algo o sigue siendo el Papa el regentor de la Iglesia acá? El Papa como cabeza visible de la Iglesia Universal, pero ya en la parte administrativa, en la parte pastoral, ya la diócesis tiene sus propias autonomías. Lógicamente que bajo el liderazgo pues de la cabeza visible. Padre, ¿cuál es la diferencia entre la diócesis de Quibdó y la diócesis de Ismina? ¿Es meramente territorial o incluye otro tipo de situaciones? Cuando hay seres humanos distintos, pues lógicamente que hay también matices distintas. Como iglesias, pues tienen una misma identidad, que es la identidad del anuncio y denuncia, la identidad de lo celebrativo y la identidad de lo organizativo. Esas tres identidades se mantienen como que hace parte de la columna vertebral de la iglesia. Ya en la parte pastoral, que es el cuidado como tal, dependiendo de las circunstancias de contexto, de cultura, de épocas y demás, pues se priorizan algunas acciones, y en eso allí pues hay diferencias. Claro. ¿Qué va a comprender la celebración de estos 25 años? Bueno, los 25 años básicamente en el día de hoy, ya casi en media hora, en Confachocó vamos a tener un foro. Ese foro lo hemos llamado Víctimas, Territorio y Paz. Luego, esta misma noche a las 6 de la tarde, en Ismina, va a ser la celebración eucarística conmemorativa a los 25 años,
donde asistirán aproximadamente unos 8 obispos que han venido desde la parte de la regional Antioquia-Chocó. Mañana a las 9 de la mañana tendremos la Eucaristía Central en la Catedral y mañana mismo a las 6 de la tarde un concierto con batuta, también en Confachocó. Esos son más o menos como los actos conmemorativos a nivel así como externo, a nivel visible. ¿Cuántos obispos calculan los acompañan de otras diócesis? En la lista tenemos 8 obispos. 8 obispos, ¿que vienen de qué? En su mayoría, nosotros pertenecemos a la regional Antioquia-Chocó, a nivel eclesiástico, y en su mayoría vienen de esta región. Bien, muy importante. ¿Es abierta la participación de estos actos? En el foro la participación es abierta, en la Eucaristía la participación es abierta, y en el concierto, pues obviamente que es para el público. Mucho más abierta todavía. Mucho más abierto. En un foro de este índole, ¿qué temáticas se tocan? No por parte de ustedes, sino por ejemplo de la gente externa que va a participar. Bueno, hay gente externa, pero hay gente que ha trabajado con nosotros. Por ejemplo, va a estar el padre Gonzalo María La Torre, que nos va a hacer una presentación de lo que es el territorio en perspectiva de las organizaciones. ¿Cuál es el ser de esas organizaciones en el territorio? Va a estar Leiner Palacio, que es de Bojayá, es líder natural de las víctimas del 2 de mayo de Bojayá, y en este momento representa a la Regional Pacífico, que es una suma de las 6 diócesis, una convergencia de las 6 diócesis del Pacífico y de organizaciones del Pacífico. Va a estar Luis Ebelis Andrade de Casamá, que es de Río Sucio, Chocó, es sacerdote. En este momento pues no ejerce el ministerio, pero somos sacerdotes desde que nos ordenan hasta la eternidad. Él en este momento hace parte de la Comisión Séptima del Senado y va a estar allí con nosotros. Él fue sacerdote de la diócesis de Quito y fue director de la pastoral indígena. Va a estar Adidorila Bonilla, que es la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, que conoce el trabajo de tierras y que también tiene una mirada desde lo institucional. Y también va a estar Holman Morris, un periodista... Ese fue director de Canal Capital. Canal Capital, periodista de RCN y que también conoce muy bien estos temas de conflicto y paz. ¿Fue candidato a la alcaldía de Bogotá? Para esta de ahora. Se retiró finalmente, creo que encabezó una lista al Consejo, si no me equivoco. Está encabezando lista del movimiento de Petro al Consejo. Y también va a estar Víctor Raúl Mosquera, el defensor regional del pueblo. Esas son las personalidades que nos van a acompañar. Es una nómina bastante importante la que van a tener, bastante atractiva. Le recomiendo que oiga al señor Morris. Este ha tenido unos enfrentones duros, sí, señor, pero muy duros con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y recuerdo bien en Bogotá un evento en el Tequendama, lloró cuando el presidente Santos, a nombre del Estado colombiano, le pidió perdón por todas las situaciones vividas en el gobierno justamente del presidente Álvaro Uribe. Conocemos muchas de las situaciones que le tocó vivir a Holman Morris. ¿Ya todos sus conferencistas están en Quito? El único que no está es Holman Morris y probablemente viene en camino ya hacia la capital. Muy bien. En estos 25 años, padre Sterling, ya esta es una pregunta muy a título personal, muy para sus entrañas. ¿Cómo califica la diócesis? Hemos tenido los avances que se requerirían, nos ha servido mucho ser diócesis, nos ha empoderado como católicos esta situación, ¿o qué ha pasado realmente? Bueno, realmente es un honor y un privilegio ser denominados diócesis, porque significa que hay una madurez. Esta madurez, pues a nivel pastoral no podemos mirarla solo a nivel cuantitativo, es más bien a nivel cualitativo. Y sobre todo porque la acción pastoral de la diócesis de Quito es una acción pastoral contextualizada. Bebe de la fuente del magisterio de la iglesia, bebe de la fuente de la Biblia, que es nuestra herramienta diaria de trabajo, y también se enriquece de la parte cultural de los pueblos afros e indígenas. Esa es la mayor identidad que ha tenido la diócesis de Quito, que se empezó a configurar desde los años 80. Los años 90 lo que muestran es una madurez de este proceso. Nosotros como diócesis somos pioneros en Colombia de muchas realidades. Por ejemplo,
en avanzar en la inculturación del Evangelio. Es algo que hay que mirarlo más bien como decimos bíblicamente, en las semillas germinales, en lo poquito, en lo pequeño, pero sobre todo en los procesos. Sacramentos inculturados, por ejemplo, preparación para la comunión, para la confirmación, con elementos de acá, de nuestra región. También a nivel del anuncio profético, nuestras homilías tienen esa triple dimensión, pero iluminan la realidad, se enriquecen de la realidad que se vive y la iluminan. Y ya en la parte de promoción comunitaria, que también hace parte del modelo de iglesia, cómo se organiza la comunidad, pues también tenemos una rica experiencia reconocida a donde vamos. A donde vamos los misioneros de la diócesis de Quibdó y decimos yo soy fulano de tal de la diócesis de Quibdó, hay algún referente. Hemos ido a varios países, hemos estado con instituciones, con iglesias, con gente que incluso pues tiene pensamientos contrarios a la iglesia, muy distintos, pero que son muy importantes y significativos. Hay algún nivel de reconocimiento, tanto que en el año 2005 la diócesis es reconocida con el Premio Nacional de Paz. Bíblicamente es un gran honor que se reconozca ese tipo de esfuerzos. A ver, porque ya uno con la mirada desde afuera, uno podría decir en estos 25 años, si hay algo para destacar, creería yo, es que hay una presencia mucho más activa, protagónica, determinante de los misioneros chocuanos, afro, como el caso suyo y otros, en la diócesis de Quibdó, cosa que no pasaba 25 años atrás. Fíjate que los sacerdotes chocuanos hay una buena cantidad del Carmen de Atrato, que pues en su mayoría no son afros, pero que hacen un esfuerzo de compenetrar con esta realidad de acá, de la parte media y baja atrateña, que es muy significativa. Nosotros, por ejemplo, el padre Gabriel, que decimos, hombre, el padre Gabriel Jiménez Zapata es más afro que cualquiera de nosotros. El padre Jesús María Urangallo, que es un líder espiritual de la diócesis, que es consejero natural de los sacerdotes y que nos ha moldeado, nos ha ido impulsando. Y una persona como esa, mira, es decir, yo lo miro más afro, yo me miro, me reflejo en él y no lo veo distinto a mi realidad. No miremos el afro en la piel. Exactamente, más bien en la compenetración, en la valoración. Padre Gabriel, ante una crítica que nos hacen, que somos sujetos de crítica, claro, y la necesitamos incluso. Alguien decía, vea, esos curas como son de pinchado, decía Gabriel, vea, no solamente los curas, el afro es pinchado y le luce. Mira, expresiones como esa a uno difícilmente le salen, son personas compenetradas. En la diócesis de Quibdó y en todas las diócesis, el organigrama, por así decirlo, en su parte estructural de gobierno eclesiástico, más que mirarlo como una estructura jerárquica, es más bien una estructura de servicio. Bíblicamente es asumida así, de modo que estar un afro o no estar, pues va a ser significativo que se esté. Pero aún no estando, se participa y se construye la iglesia. La diócesis tiene unas asambleas anuales o cada 2 años que nos permiten evaluarnos, mirarnos, y en esas asambleas los laicos, las personas de las organizaciones, el obispo, los vicarios, los sacerdotes, las religiosas, todos tenemos el uso de la palabra sin ninguna preferencias. Entonces claro, los aportes y la construcción de ese plan se hace de manera conjunta y eso es una parte de nuestra identidad. Dentro de esas jerarquías de la iglesia que da la iglesia, pasamos de vicariato a diócesis. ¿Qué podría pasar? ¿A qué podríamos llegar? Hay un video que se los vamos a traer para que ustedes lo puedan socializar y hoy lo vamos a presentar. ¿Qué va a pasar después de estos 25 años? Lo que va a pasar es un revisar. De hecho ya lo iniciamos el año pasado. En asamblea estamos en tiempo de revisión, de preguntarnos a nosotros mismos, pero de preguntarle a la gente cómo nos ve, cómo nos quiere, qué piensan de nosotros, cómo nos perciben. Se ha preguntado a todo mundo, a pastores evangélicos, a periodistas, académicos, a la gente de los pueblos, y estamos en esa mirada hacia adentro. La mirada hacia adentro que nos ha permitido ver así, grosso modo,
que necesitamos reafirmar nuestras opciones. La diócesis de Quibdó tiene 11 opciones y estamos de acuerdo en que nos toca reafirmarlas acorde con el contexto actual. De manera que nuestro trabajo va a seguir en la línea en que hemos venido, lógicamente actualizado a las realidades actuales. No, pero no, la pregunta más encaminada es a saber, en la jerarquía, ya somos diócesis, ¿qué más podríamos ser? En la jerarquía, diócesis es lo máximo. Ya. Cuando hay una diócesis que es muy grande, por ejemplo como la de Medellín, recibe el nombre de arquidiócesis. Arquidiócesis. Y además porque es grande, pero también tiene otra particularidad, que es como el centro hacia el cual convergen otras diócesis, de manera que la arquidiócesis de Medellín está conformada también por otras diócesis. ¿Y esa la dirige un arzobispo? Esa la dirige un arzobispo, y en el caso de Medellín, por ejemplo, hay 3 obispos auxiliares. Ahí estuvo Jorge Iván Castaño Rubio, estuvo ahí un tiempo. Estuvo allí y hoy está aquí en Quibdó con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio sigue siendo una persona lúcida. En el mes de junio nos acompañó en los retiros espirituales y tuvo 5 minutos en que se dirigió al clero. Recordó muchas cosas lúcidamente, pero ya a la edad de él su estado de salud va deteriorándose significativamente. Tuvo un tiempo bastante con quebrantos serios de salud. Llegó aquí siendo un hombre muy joven. Llegó siendo un hombre muy joven y esa energía la dejó regada en el atrato. Él me ordenó a mí, y en cuanto parte de la identidad sacerdotal, pues no depende mucho de él, pero sí nos ayudó a direccionar procesos en la diócesis. Sería bueno poder saludar a Jorge Iván Castaño Rubio. Aún cuando se fue, aquí viene a cada rato. Tenemos muchas anécdotas y muchos momentos muy agradables y muy gratos para nuestra identidad pastoral. ¿Y Cadavid Marín viene también? Cadavid Marín ya debe estar en Quibdó. Ya debe estar en También fue un obispo que le tocó una época muy dura. Pero ya le tocó a él, ¿no? Lo de Ojayá le tocó. Una de sus primeras acciones fue ir a Ojayá. Probablemente el segundo o tercer día después del 2 de mayo, sí. Allá le tocó ir. Creo y que la iglesia llegó primero que muchas organizaciones oficiales, que mucha parte del Estado, de la presencia, y casi que a la par con el periodista español que burló a todo el mundo y llegó primero, que escribió posteriormente el libro. Creo que después llegó a la Iglesia Católica en cabeza de Monseñor Fidel Cadavid Marín. El segundo día estuvimos allí y fue un viaje muy duro de Quibdó a Bellavista, porque tocaba ir llamando pueblo por pueblo donde había teléfonos, que había muy pocos teléfonos. Para reportarse. Y no teníamos los celulares. El celular no estaba tan, y además en la región no hay la señal. Entonces tocaba preguntar, ir a barrio aquí en Quibdó a preguntar pueblo por pueblo, más o menos teniendo una idea de cómo se iba desplazando la embarcación, para decirles que estaban bombardeando abajo y que se detuvieran. Fue un día muy difícil y muy complejo, pero allá logró estar la comisión de la diócesis de Quibdó. Ahora, que nos quedaríamos la mañana entera, porque es que sí hay temas para hablar, le cuento, muchísimos temas para hablar, pero bueno, aquí el tiempo acosa, habrá momentos, seguramente un programa especial de estos 25 años con ustedes, los sacerdotes, y con el propio obispo, para hablar de la diócesis de Quibdó. Le quiero agradecer mucho el haber venido y el habernos puesto en contexto lo que va a pasar en la celebración de estos 25 años. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes y agradecer también al pueblo chocuano. Esta semana coincide con algo que fue ocasional, pero que hace parte también de nuestra identidad pastoral, y es que hace un par de días en Quibdó se lanzó la Agenda Regional de Paz, coordinada por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, y que el gobernador, en un acto que es muy admirable, la asumió como la agenda de paz del departamento del Chocó. Quiero hacer un llamado de atención en este sentido e invitar a todas las personas que vivimos en el Chocó, seamos o no seamos de acá, pero que vivimos acá, que asumamos este llamado de Agenda Regional de Paz como una opción de vida, y pues agradecer también a todas las personas que han contribuido en estos 25 años. Mañana vamos a hacer una nominación especial a unas 60 personas desde el Carmen de Atrato hasta Morindo, que han contribuido con su trabajo, con su esfuerzo, para que esta diócesis se siga construyendo, y aprovechar para invitar a la comunidad que nos acompañe en el foro, ahora a las 8:30 de la mañana en Confachocó, mañana la Eucaristía en la Catedral a las 9 de la mañana, y mañana mismo a las 6 de la tarde el concierto en Confachocó. Y fundamentalmente el llamado es a los católicos a que sigamos fortaleciendo nuestra fe, a las personas que participan en otro tipo de iglesias, a que sepan que desde la diócesis de Quibdó tenemos también las puertas abiertas. Con mucha humildad estamos dando pasos muy cortos, pero sí pasos en este sentido,
y que la diócesis de Quibdó básicamente es una porción del pueblo de Dios. Los Bueno. bautizados, los laicos comprometidos, religiosos, religiosas, sacerdotes, claretianos y de todas otras comunidades, seguiremos construyendo con virtudes, con defectos como humanos, pero sobre todo con muchas ganas de seguir afianzando nuestro compromiso pastoral. Es Sterling Londoño Palacios, el vicario general de la diócesis de Quibdó, que como le decíamos al comienzo está de celebraciones, 25 años en esa condición, después de la designación que le hiciera el Papa Juan Pablo II al vicariato de Quibdó como diócesis. Así es que todos los católicos de plácemes con estos 25 años de nuestra diócesis de Quibdó y también la de Ismina. 8:08 en la mañana, pausa y ya volvemos. Muchas gracias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.